Bueno, pues buenas tardes a todas. Soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitaler, y os doy la bienvenida a nuestros talleres Paciente Vital. Con estos talleres lo que queremos es tener un espacio formativo e informativo para poder compartir información fidedigna a nuestros pacientes, impartida por nuestros profesionales y con un objetivo claro, que es que tengáis una buena experiencia con los tratamientos, teniendo una completa información sobre la patología y el tratamiento y además un correcto apoyo psicológico que os ayude en la gestión de la patología. En la página web os ponemos aquí, ponéis vitalaire.es en Google y os lleva aquí. Tenemos una sección que son los talleres Paciente Vital y ahí podéis acceder al programa de todos los talleres que tenemos para este 2023. Prácticamente casi todos los meses tenemos algún taller relacionado con apoyo psicológico en ELA y desde ahí además tenéis la opción de inscribiros en los que os sean de interés. Además, aprovechando que hago referencia a nuestra página web, os quiero recomendar una sección específica que tenemos que se llama Espacio ELA y que se ha creado con el objetivo de que tanto los pacientes con la enfermedad como los familiares o cuidadores podáis encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que os acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Para su desarrollo hemos contado con nuestro ponente de esta tarde, el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es psicólogo experto en el tratamiento de pacientes con ELA y coordina todos los contenidos que aparecen en la sección. Os animo a visitarla porque seguro que os resulta de gran utilidad. Y ahora, antes de empezar, quiero compartir unas pequeñas normas del taller. El taller va a ser grabado, de tal manera que a posteriori podréis acceder al mismo a través de nuestra página web, que a partir del lunes estará disponible en la sección de los talleres Paciente Vital o a través de nuestro canal de YouTube. De todas formas, al finalizar el taller, yo os enviaré un correo con un pequeño cuestionario de valoración y os indicaré los links desde los que podéis acceder para ver el taller. Los participantes podéis tener la cámara apagada si queréis, no hay problema, y sí que os pido que mientras esté hablando José Luis tengáis el micrófono apagado para evitar interrupciones en el sonido, pero en cualquier momento podéis participar o bien a través del chat o bien a través de esta opción que es levantar la mano y abrir el micrófono y podéis participar y expresarle a José Luis cualquier duda que tengáis. Así que, sin más, voy a dar paso a nuestro ponente, el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es psicólogo por la Universidad de Valencia y desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia, en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Y desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y es uno de nuestros magníficos profesionales en Vitaler. Así que, sin más, le doy paso y os doy las gracias a todos por venir esta tarde un ratito con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Voy a compartir la presentación. Yo creo que ya podéis verla, ¿verdad? Bueno, pues Virginia, gracias de nuevo y como siempre por la presentación. Bienvenidos a todas al taller y como también decía Virginia, pues a pasar un ratito con Vitaler y con los temas que os queremos proponer. Bueno, hoy es un tema muy importante, ¿no? Desde nuestro punto de vista y que siempre le damos un papel protagonista a nuestros talleres referidos al apoyo o soporte psicológico y como ya sabéis antes de venir, pues se trata de cómo nos cuidamos, ¿no? Cuando estamos en una situación o en un papel que no hemos elegido en nuestra vida vivir y que es el hecho de tener que cuidar a alguien que nos necesita mucho en un periodo de sus vidas, ¿no? A mí siempre me gusta empezar este taller o esta conversación con vosotras con una imagen así o parecida, como otras, ¿no? Como una familia en la que si nos hacemos composición de lugar un poco y nos imaginamos, aunque no tenéis que hacer mucho esfuerzo porque lo vivís en el día a día, pero si preguntamos a cualquier persona qué pasaría con las otras
personas, si uno de estos 3 adultos se pusiese malito o tuviese una enfermedad grave que necesitara de los demás, pues posiblemente el foco de atención que inicialmente se nos va al afectado o a la afectada y con su proceso de aceptación y de adaptación a una circunstancia que sobra decir que es muy difícil y que atenta contra la vulnerabilidad física y psicológica, y a veces de entrada pues obviamos un poco las personas que están alrededor, ¿no? El papel que deja de hacer la persona afectada y que siempre lo ha estado pues haciendo a lo largo de la biografía de la familia o del proceso vital, dependiendo de si se trataba de la abuela o si se trataba del abuelo, o si se trataba de la madre, ¿no? Pero, como decimos, basta solamente con prestar un poco de atención en el entorno, en las demás personas de la foto, para darnos cuenta que realmente cambia mucho, cambia radicalmente la vida, ¿no? Cuando tenemos que cuidar o cuando tenemos que atender a una persona que queremos y que necesita, pues, muchísimo nuestra ayuda. Al hablar con vosotras esto, pues y yo que he hablado con muchas familias y muchas personas que tienen que aprender, tenemos que aprender a adaptarnos a esas nuevas circunstancias de vida, esos nuevos roles, o tener que sacrificar determinadas actividades que podíamos hacer perfectamente cuando no teníamos que cuidar a alguien, pues nos damos cuenta de que la batería no es inagotable, no sé muy bien cómo expresarlo, ¿no? De que tenemos que en función de la relación que teníamos previa con la persona o los roles que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, pues estaréis de acuerdo conmigo que hay pues cabezas de familia, toda la organización de la casa, gente que era pues menos organizadora o menos controladora o menos pasiva, ¿no? O más pasiva, que era otra persona que ahora es la que no está enferma, que es la que organizaba muchas tareas de casa, ¿no? Pues en función de ese tipo de relación y de ese tipo de roles que teníamos previo, pues digamos que la desorganización o el nuevo proceso de adaptación familiar pues es distinto, ¿no? Entonces, pues del mismo modo que no es lo mismo que la persona, por ejemplo, esté cognitivamente capaz pues para seguir teniendo una conversación con la familia o seguir pudiendo tomar decisiones que si no lo es, ¿no? O que si existe una afectación, digamos, física importante, pues no es lo mismo que cuando la progresión a lo mejor es más lenta, ¿no? Pues no sé, todo para que hiciésemos un poco de reflexión, ya no sé, ya no a vosotras como cuidadoras que sois, sino un poco pues a todo el entorno, ¿no? De la comunidad asistencial y científica de los afectados de esclerosis lateral amiotrófica y de la necesidad imperativa de tener a alguien desde el punto de vista externo que nos pueda ayudar en todas estas tareas, ¿no? Es el gran talón de Aquiles de la sanidad en la atención de estas personas, a diferencia de otros países del norte de Europa que la seguridad social lo tiene muy claro y que proporciona pues, cuidadores externos desde el principio de la enfermedad y, y hay 3 turnos de enfermería al día de 8 horas y es la familia quien proporciona cariño y afecto, pero no tiene que proporcionar los cuidados asistenciales, ¿no? O instrumentales, ¿no? Desde luego, la posibilidad de burnout o de quemazón familiar o del cuidador, pues es mucho menor, ¿no? Lo que pasa es que bueno, aquí seguimos en España luchando por la ley ELA, en el que todavía no se reconoce que un afectado de ELA recién diagnosticado no tenga un grado de discapacidad suficiente como para poder pedir ayudas, y que cuando llegan las ayudas posiblemente sea demasiado tarde. Entonces, me parece que estamos un poco a años luz de realmente prestar atención real al cuidador. Siempre que hablo de este tema o cuando compartimos este tema, pues no sé cómo explicarlo, pero hablar de autocuidado es delicado y es peligroso cuando no se tiene la posibilidad de tener un cuidador externo, ¿no? No podemos hablar mucho
hay muchas formas de autocuidado, como lo haremos hoy, ¿no? Y una de esas puntas de la estrella del autocuidado es actividades de ocio, distractoras o propias, ajenas o alejadas del propio cuidado del afectado. Pues bueno, pues a mí me da un poco de vergüenza decir esa estrategia de autocuidado cuando no se tiene la posibilidad de tener a alguien externo o a un cuidador externo o institucional que nos ayude realmente en los cuidados. Entonces, esto del autocuidado, con mucho cuidado, pero, vale la redundancia, pero con la premisa básica de que para realizar un autocuidado adecuado se requiere una ayuda externa. Cuando no existe, pues tendremos que tener la posibilidad o la honestidad respecto a nuestras propias actitudes de poder pedir ayuda en nuestro entorno. Aquí, no sé cómo es vuestra familia, pero nos podemos imaginar muchos tipos de familia, ¿no? O de afectados que no quieren una persona externa en casa por su proceso de adaptación a la enfermedad, porque no quiere perder la intimidad, porque se fía mucho de cómo lo cuida la mujer y no quiere a nadie que lo vea desnudo, ¿no? O que haga tareas que hasta ahora no estaba para nada acostumbrado a que lo haga. A veces es el propio cuidador, ¿no? El que, familiar me refiero, que no es capaz de solicitar esa ayuda o de reconocer los beneficios de recibir ayuda externa, porque a veces lo vinculamos como a falta de capacidad para cuidar, ¿no? Algo así como de, si necesito a alguien es porque yo no estoy siendo capaz, con lo que implica de pérdida de roles laborales, familiares, y como estamos viendo en la imagen, la mamá de la niña pues tiene su propia vida, ¿no? En el momento en el que tenga que cuidar a uno de sus dos padres, pues ese rol de mujer, ese rol de casada, o ese rol de mami, o ese rol de profesora, o ese rol de pues, distintas dimensiones personales, pues desde luego se ven pequeñas, ¿no? Y cuando nos imaginamos pues la vida de una persona llena de esferas, esa parte de ocio, esa parte laboral, esa parte familiar, de amigos, de independencia, de sentirnos útil, etcétera, todas las que nos imaginemos, pues esas bolas que tenemos dentro de nuestra biografía, cuando tenemos que cuidar a alguien, pues disminuyen habitualmente el peso, proporcionando mucho esfuerzo a quien tenemos al lado, ¿no? También hemos visto gente que sale pitando, ¿no? Cuando tiene un familiar afectado y cuando existía una mala relación previa, pues precisamente la esclerosis lateral amiotrófica no la mejora precisamente. A veces tampoco se empeora, pero cuando alguien se llevaba muy bien, pues posiblemente con esta enfermedad se sigan manteniendo determinados patrones de relación, pero cuando uno se llevaba mal, pues precisamente, como digo, no sé qué opináis, ¿no? Pero esto no facilita. En definitiva, el cuidador de una persona afectada de ELA pasa a adquirir responsabilidades altas y en algunos momentos pues tiene que proporcionar unos cuidados técnicos que se aproximan a los que se proporcionan en unidades de UCI o de hospitalización, ¿no? Cuando existen medidas de soporte vital y en la que el sentirse solo o no tener un apoyo institucional que a veces no se tiene, pues la percepción o la experiencia de sufrimiento es mucho más alta. Todo esto para introducir la necesidad de forma lo más precoz posible de cuidarnos, de cargar de alguna forma la batería que estamos cansados en el hospital de ver que se agota. Y cuando una batería se agota desde el punto de vista del cuidador, es muy difícil volverla a recargar. Digo cuando existe un síndrome de burnout o un síndrome de sobrecarga moderado o alto, es muy difícil volverlo a cargar, ¿no? A veces, como digo, o muchas veces está relacionado con esa imposibilidad de tener a alguien externo que nos ayude, pero a veces también está relacionado con propias actitudes, relacionados con nuestro sentimiento acerca de qué cuidados tenemos que proporcionar y qué cuidados tenemos que hacer, ¿no? Con esa autoexigencia, creyendo que mucha parte del bienestar o malestar del afectado depende de nosotros. Esto es un error, ¿no? Ahora veremos un poquito más adelante en alguna diapositiva que quizá una de las claves sea delimitar muy bien
cuáles son las responsabilidades de un cuidador, ¿no? Porque cuando nos ponemos metas muy altas, o tener que decidir por el propio afectado, o creer que todo el malestar depende o bienestar depende de cómo lo cuidemos, pues la ELA es una enfermedad dura en la que en la inmensa mayoría de las veces el bienestar o malestar o el desánimo o la tristeza del afectado, pues aunque está relacionado, pero no depende del cuidador. Cuando nos ponemos esa meta tan alta de que él va a estar bien si yo lo cuido muy bien, pues imaginaos en un momento determinado que una persona con esta enfermedad quiere hacer una limitación del esfuerzo terapéutico y por un motivo cualquiera está muy triste o incluso puede llegar al deseo de no querer seguir viviendo bajo determinadas circunstancias, pues imaginaos un cuidador con ese nivel de autoexigencia y que considere que esa opinión o que esa decisión está basada en una falta de cuidados por mi parte, el proceso de duelo tan tremendo, o de culpa o de frustración que llega a tener un cuidador, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. Entonces, una de las primeras claves que nos gustaría compartir con vosotras hoy es delimitar bien cuál es el rol de un cuidador y aunque estemos culturalmente enseñados a pensar en otra cosa, cuáles son aquellas dimensiones o esferas del afectado que no dependen de la forma que tengamos que cuidar. O dicho de otra forma, que ni incluso en unos cuidados excelentes, pues a veces pueden evitar determinados sentimientos o emociones o pensamientos o decisiones que pueda tomar el afectado, ¿no? Quizá la relación de ayuda en ese sentido tenga que ser otra, ¿no? Y antes de algo así como las obligaciones o los papeles o el rol que debe de adquirir un cuidador o que dentro de esa comunidad más asistencial o científica se considera qué es lo que hace un cuidador, pues a mí me parece mucho decir cuáles son los derechos del cuidador, ¿no? Sin ánimo de que suenen a egoísmo, que es como muchas veces, como digo, en nuestra cultura española, pues el hecho de yo no sé, de creer, yo no sé cómo esa mujer está saliendo a tomarse un café con las amigas teniendo al marido como lo tiene en casa, ¿no? O vaya hijo, ¿no? Ese que está haciendo deporte con lo que tiene en casa con su madre, ¿no? Pues ese tipo de comentarios que a algunos hemos aprendido en la vida a obviarlos y a que no agradar a todo el mundo, que es un problema actitudinal, pues en otros casos está muy presente, sobre todo pues a lo mejor cuando estamos en pueblos más pequeños o como cuando somos conocidos o cuando pues depende de nuestra actitud ante esa situación, pues estaréis de acuerdo conmigo que vamos a tener un mayor sentimiento de culpa o vamos a tener un mayor sentimiento de no estar haciendo las cosas como tocan o incluso proponiéndonos metas muy inalcanzables, ¿no? Bueno, pues el primero es que tenemos derecho a cuidarnos y como decíamos antes, no se trata de un acto egoísta, sino que hemos dicho que cuando se acaban las pilas se acaban de verdad, que la experiencia de sufrimiento es tremenda, que al principio cuando un familiar, un ser querido se nos pone malito, ponemos toda la carne en el asador respecto a los cuidados, que cuando esos cuidados desde el principio no se limitan o no hacemos estas estrategias de autocuidado, esa forma de cuidar con mucho ímpetu se convierte en una norma y que luego cuando llega el cansancio, porque se trata de una enfermedad de largo recorrido, cuando aparece el cansancio y por necesidad dejamos de hacer determinadas cosas que se han convertido en normas, pues tanto el afectado va a decir antes lo hacías y ahora no lo haces, eso es porque ya no me cuidas bien o ya no me quieres bien, como que para cuidadores muy autoexigentes pues van a pensar que no son capaces, ¿no? Y es cuando va a aparecer ese síndrome de la sobrecarga. Por lo tanto, al principio, de forma mayoritaria, venimos con mucha fuerza a la hora de cuidar y por la pena, lástima que nos genera que nuestro familiar esté malito, pues hacemos de tripas corazón y de trabajar todo lo que tengamos que dejar de hacer o de pedir días libres o de pedir excedencias o de buscar cuidadores o de hacer todo lo que está posible, pero cuando eso se mantiene en el tiempo no es nada fácil, ¿no? Entonces, el primer derecho, cuidarnos. Aquí cada cual que se trabaje
pues su actitud respecto a si lo consideramos un acto de egoísmo, ¿no? Algo que tampoco estamos acostumbrados a pedir ayuda de nuestro entorno. Las redes familiares y las relaciones que teníamos antes, pues aquí algo así como que se subrayan, ¿no? Y como que no mejoran y justamente cuando había que limar asperezas, pues quizá no sea el mejor momento y que, bueno, y que también todos sabemos que cuando aparece un cambio de vida como este, hay gente que pensamos que va a ayudarnos y que confiamos mucho en que nos fuera a ayudar y desaparecen, y también al revés, de personas que no sabíamos que existían y que aparecen y que nos tienden su mano de ayuda, ¿no? Entonces, sin ánimo de ser muy dramático, sí es verdad que cuando nos pasan cosas malas en la vida, no todo el mundo se mantiene ahí intacto de nuestro entorno social o familiar, pero hay otros que aparecen, ¿no? Y lo decimos todos un poco por experiencia, ¿no? Hablábamos de las esferas de que tenemos cada persona en nuestra biografía, de esas dimensiones sociales, espirituales, personales, sexuales, de identidad, todas esas dimensiones que nos conforman como persona y cómo se ven minimizadas pues, cuando adquirimos este rol difícil de cuidado. También tenemos derecho a emocionarnos y a estar enfadados y a estar tristes y de no estar al 100 todos los días, ¿no? Si esto, como decíamos antes, lo evitamos en los inicios de los cuidados, pues se van a convertir en una norma no escrita y luego va a ser muy difícil romperla. También tenemos derecho a rechazar cualquier intento de manipulación por parte del afectado. Cuando alguien tiene una enfermedad de este tipo en la que depende a veces de aparatos para poder seguir viviendo, en el que hay una limitación de la capacidad funcional para hacer las cosas que hacía antes o incluso de comunicarse, pues todos estamos muy de acuerdo que aparecen sentimientos de rabia, de miedo, de incertidumbre. Lo que pasa es que esas emociones nunca deberían ser justificación para manipular a la persona que tengamos al lado. Que a veces, como decimos, yo no sé vuestra opinión, luego si queréis la compartís, pero el hecho de estar malo, de estar malito, o el hecho de tener una enfermedad grave, pues no justifica que se trate mal al entorno, ¿no? No por el hecho de estar malo, pues se le puede pedir a cosas que no están en la mano del cuidador. Y aquí, pues yo no sé vuestra experiencia, pero yo he hablado con mucha gente en vuestra situación y desde pacientes que piden mucho menos de lo que necesitan y en ese caso el cuidador tiene que estar muy pendiente porque nunca se va a quejar, porque no quiere molestar, porque no quiere ser una carga y entonces nunca dice si está bien, si está mal y el familiar se lo pasa muy mal porque tiene que estar todo el tiempo adivinando la necesidad de la persona. También nos hemos encontrado en el caso extremo, ¿no? De gente que por este miedo, esta incertidumbre, esta impotencia, pues pide como afectado más de lo que realmente necesita, ¿no? Y entonces, pues la situación del cuidador también es tremenda, ¿no? Hemos visto, pues, cuidadores que no son capaces de sentarse a comer o de poderse ir a la calle de la sobredemanda que existe por parte del afectado, ¿no? Cuanto antes nos demos cuenta de eso, cuanto antes seamos previsores con esa posibilidad desde el principio, pues menos normas no escritas se generarán y más fácil será la normalización o la readaptación a una situación nueva de vida que, como hemos dicho, pues es muy difícil, ¿no? También tenéis derecho a que os reconozcan vuestro esfuerzo y a sentir satisfacción por lo que hacéis. Y desde luego, y esto no depende del cuidador, a tener un entorno social, institucional, que nos ayude, como ocurre en esos países nórdicos que os contaba antes, a la hora de poder, en la medida de lo posible, normalizar nuestros roles previos a la enfermedad, ¿no? Antes también lo decíamos, un cuidador de una persona con ELA se convierte en un cuidador experto en determinadas técnicas de aparatos que no todo el mundo, o que sí todo el mundo es capaz de hacerlo, pero que tiene que aprenderlo y que se asemeja, pues, como también decíamos antes, a situaciones técnicas pues muy difíciles, ¿no? Y además, pues,
cuando una persona depende de medidas de soporte vital basada en aparatos, pues la responsabilidad adquirida por los cuidadores es tremenda, ¿no? Y sin que sea sobre exceso, me refiero, que no todas las causas de malestar, como hemos dicho antes, van a depender de la forma del cuidado, porque si fuera de ese modo, un cuidador tendría que estar permanentemente al lado del afectado para que no pasaran nunca cosas, con la posibilidad de que pasen cosas sin que esté presente el cuidador. Imaginaos qué exigencia tan alta, ¿no? Y que la hemos visto en muchas ocasiones en el hospital y que, como digo, está relacionado pues, con las experiencias de apego previa que tenemos con nuestro familiar o de la capacidad que tenemos que adquirir como cuidadores de flexibilizar su malestar con nuestra normalización de nuestra vida, ¿no? Ojalá, dicho así muy rápido, dependiera el bienestar de un afectado de la forma de cuidar. Pero no, yo siempre pongo un poco el ejemplo, como me enseñaron que los cuidadores, pues tenemos o tenéis para las tormentas de la vida, pues tenemos paraguas para hacer frente a todas esas lluvias torrenciales que pueden tener determinadas circunstancias en la vida, ¿no? Y podemos amortiguar el impacto con ese paraguas, proteger al afectado. Pero a mí ya me dijeron en su día que padecer una ELA no es una lluvia torrencial, sino que es un tsunami, ¿no? Y a veces lo que genera malestar en el propio afectado es la posibilidad de no poder comunicarse como antes y no tanto el hecho de un nivel de exigencia alto por parte del cuidador. Esto no quiere decir que la responsabilidad que estamos diciendo, pues que haya determinadas dimensiones y áreas que son impensables que una persona no afectada de ELA pueda vivir sin afectado, evidentemente. No estamos diciendo ni mucho menos lo contrario. Lo que estamos diciendo es que no todo el bienestar o el malestar del afectado depende de nuestros propios cuidados, ni siquiera las decisiones de futuro que pueda tomar el enfermo de ELA, ¿no? Y bueno, pues aquí cada uno tiene su librillo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y con esas actitudes que tenemos previas aprendidas o que hemos ido aprendiendo por nuestra familia, por el colegio, por nuestro entorno, por nuestra cultura, pues eso de cuidar, el hecho de que nuestros padres nos hayan cuidado, por ejemplo, pues en función de la responsabilidad exigente o no exigente que tengamos como ejemplo de devolver esos cuidados a nuestros padres, pues puede ser un cuidador con un nivel de exigencia muy alto y ser una actitud muy desadaptativa a la hora de cuidar, o puede utilizar ese amor y ese afecto de devolución de los cuidados que han hecho nuestros padres con nosotros, pues puede ser también muy reconfortante, ¿no? Una forma muy amorosa o muy bonita de acercarse a nuestro ser querido, ¿no? Otra cosa distinta sería cuando no tenemos como hijos la experiencia de que nos hayan cuidado nuestros padres bien, por ejemplo, ¿no? O de que tengamos cierto desapego o que tengamos, pues no siempre en las familias nos llevamos bien, ¿no? Con la persona afectada y todo eso, pues estaremos de acuerdo que va a influir, ¿no? Y bueno, estoy poniendo imágenes de nuestra guía del cuidador pues, que también podéis descargar en la página de Vitaler y en ese espacio en la que decía Virginia, pues ahí hicimos hace 3 años una guía para el cuidador muy gráfica y que dice muchas de las cosas que estamos comentando hoy. Virginia. Nada, solo una pequeña interrupción que les vamos a adjuntar en el mail que les mandemos al final del taller la guía a todos los asistentes para que la puedan leer tranquilamente. Gracias. Gracias, Virginia. Esta foto es de la propia guía, ¿no? Entonces, decíamos que uno de los factores de protección para todo esto era pues tener claro qué es lo que hace un cuidador y que no solamente lo hace un cuidador, sino que decíamos que pedir ayuda o compartir esos cuidados o tener la capacidad de delegar en función de cómo esté constituida nuestra familia o nuestro entorno, pues facilita. Pero al final los cuidados, mejor dicho, no que hace un cuidador, sino en qué consisten los cuidados, pues están relacionados con lo que vemos en la pizarra, ¿no? Con ayudar en la higiene y el cuidado personal, a moverse fuera y dentro de la casa, a tomar o ayudarle en algunos procedimientos o tratamientos,
o aparatos en este caso, a organizar los servicios relacionados con su propio cuidado, las actividades del hogar, con todo lo que implica a nivel social un cambio como es esta enfermedad, ¿no? Aquí yo no veo ninguna frase que diga que es el responsable del bienestar emocional, ¿no? O de la tristeza del otro, ¿no? Entonces, o que tenga que tomar decisiones por el otro. Sí es verdad que hay personas con esclerosis lateral amiotrófica que tienen la capacidad de poder tomar decisiones disminuida por alguna afectación cognitiva, ¿no? Pero incluso en ese caso existe la responsabilidad por parte del cuidador de tomar la decisión en nombre de otra persona, ¿no? Sino que si no hay consentimiento informado, pues hay otros criterios para al final determinar qué era lo que la persona afectada y que ahora no puede decir lo que querría en una determinada situación, pues con una persona de confianza como es su familia, pues podamos entre la familia y el equipo médico llegar a una decisión pues lo más cercana a lo que la persona hubiese querido en ese momento. Este no está en mayúsculas, no es responsabilidad del cuidador el estado de ánimo del afectado. Hay frases hechas que tenemos en la familia de si él está bien, yo estoy bien, o si él me ve contento, él está contento. La experiencia nos dice otra cosa. La experiencia nos dice que cuando hablamos, por un lado con el afectado y por otro lado con la familia de forma separada, aquello que a veces en apariencia no está pasando nada, al final el sufrimiento se está viviendo de una forma muy paralela, ¿no? En la que no se está compartiendo para nada esos sentimientos de soledad o de incertidumbre que decíamos antes, o de frustración, ¿no? Y que tenemos aprendido muy desde pequeño que no me puede ver mal, ¿no? Porque ya tiene bastante con su enfermedad como para encima verme mal, ¿no? Yo en ese caso siempre le digo a la familia que la tristeza de, de tu hermano o de tu madre o de tu padre no depende de si tú lloras un día, ¿no? Sino que su tristeza depende de que no puede comunicarse como antes o de que ha tenido que cambiar todos los roles familiares, la situación y eso es realmente la propia enfermedad lo que está haciendo daño y no que se pueda tener en un momento determinado una conversación delicada o emocional intensa entre el afectado y el cuidador. Tenemos a veces un miedo racional, pero muy infundado, muy poco fundado en el hecho de compartir emociones y que parece que cuando lloramos pues estamos más tristes, ¿no? Es absurdo, ¿no? Si no lloramos o si no chorreamos por los ojos parece que estamos bien, ¿no? Cuando en realidad pues y si lo comentamos de esa forma, estaréis todas de acuerdo conmigo que no es así, que se puede estar muy triste aunque no se comparta, ¿no? Y que, como digo, lo que nos dice luego la experiencia es que cuando se habla de forma individual con la gente de esa foto inicial que os ponía al principio del taller, pues cada uno está viviendo su proceso de sufrimiento de una manera más o menos intensa, ¿no? Un carro se empuja mejor entre cuatro que entre uno, eso siempre es así. La responsabilidad del cuidador, la evolución de la enfermedad. A veces existen muchas creencias irracionales respecto a este aspecto, ¿no? Puede tener mucho sentido desde el punto de vista racional, desde luego no es muy adaptativo, ¿no? Quizás sea la palabra adecuada. Ya lo hemos dicho, el bienestar depende de muchas cosas, no solamente del cuidado. Y bueno, tampoco es responsabilidad del cuidador esa toma de decisiones que también hacíamos un poco antes alusión, ¿no? En el que se puede acompañar a tomar decisiones de la forma más anticipada posible, cuando la enfermedad lo permite y cuando los equipos médicos pues permiten esa posibilidad de hablar de forma anticipada de las cosas que preocupan, pero desde luego no es una decisión que tenga que tomar el cuidador, ni incluso en el extremo en el que la persona no sea competente para poder decidir. Eh, ya lo hemos dicho antes, una decisión conjunta, con información que puede tener ese familiar, pero que en ningún caso se trata de qué quieres que hagamos, ¿no? Sino de qué crees tú que él quería, ¿no? O que ella quería.
Y por tanto, hemos llegado un poco a la conclusión que dedicar mucho esfuerzo a estas cosas que no son responsabilidad del cuidador, pues lo que hacen es que no se puedan alcanzar, que son metas muy inalcanzables, muy poco realistas, ¿no? Y que cuando nuestro esfuerzo como cuidador se basa en que el otro esté bien y que pase por una enfermedad como la ELA, algo así como sin darse cuenta o de puntillas o contento, pues rápidamente nos vamos a frustrar, ¿no? Eso nos pasa en otros ámbitos de la vida, cuando entramos en un trabajo nuevo o cuando con nuestros hijos, con la educación de nuestros hijos, cuando tenemos mal reconocidos hasta dónde podemos llegar o qué podemos realizar, cuando nos ponemos las metas tan súper altas, pues es inevitable que aparezca la desesperanza y la culpa y la desesperación y la frustración y por lo tanto las papeletas que compramos para un síndrome del burnout o de sobrecarga al cuidador pues son muy altas. Bueno, esto lo tenéis en la guía, me lo voy a pasar un poco por alto porque lo que dice es que si necesitas salir y tener actividad social, no solo un cuidador, hay asociaciones, hay asistentes, trabajadores sociales, hay servicios sanitarios, a veces hay mucha carencia desde el punto de vista institucional, y lo hemos dicho antes, y que no se puede uno autocuidar cuando no existe una ayuda externa, y que es verdad que hay gente que no tiene familia o que hay gente que no tiene dinero para poder contratar a alguien y que las instituciones públicas no proporcionan estos cuidados y que en esos casos, cuando se dan esos ingredientes, pues difícilmente se puede vivir en una situación de alta dependencia, ¿no? Y en el que los cuidadores, aparte de todo esto que estamos aquí hablando, de delimitar bien el rol, de ponerse objetivos realistas, de pedir ayuda, de no ponerse metas inalcanzables y de dedicarse un tiempo de ocio, pues cuando tiene que estar 24 horas con el cuidador, pues la cosa se torna un poco más difícil, ¿no? Hay dos diapositivas que hablan de determinadas necesidades que tienen las personas con esta enfermedad y que no dependen del cuidado. Bueno, lo venimos diciendo todo el rato, ¿no? Desde que empezó un poco la tarde. Si le damos la vuelta, quiere decir que uno de los mayores factores de protección, tanto para el sentimiento de ser una carga que experimentan la mayoría de los pacientes con ELA, como el nivel de sobrecarga percibido por los afectados, por los familiares, perdón, de afectados de ELA, se ven mejorados o disminuidos cuando se tiene a alguien que proporciona ese cuidado instrumental. Aquí hoy en el taller también hay cuidadoras externas, ¿no? No sé luego si pueden expresar su opinión, pero incluso en esas familias, en esos pacientes que al principio no quieren, por sus motivos personales y por su pérdida de independencia y de intimidad que decíamos antes, u otros, incluso esas personas cuando ceden o aceptan eh, tener unos cuidados externos adecuados y que no solamente se basen en poder hacer un adecuado movimiento en la cama, sino también que debe haber, como dicen muchos afectados, un vínculo emocional con este cuidador, pues yo no recuerdo ningún caso en el que ni la familia ni el afectado pues no estén satisfechos de haber tomado la decisión de tener a alguien en estas tareas, ¿no? Otra cosa es el dinero que cuesta, que no todo el mundo lo tenemos, ¿no? Vías para solicitar cuando se decide. Si me permitís la expresión, hemos conocido a muchos supermanes y a muchas superwomans a la hora de cuidar y de que cuando necesite ya pediré ayuda o de que cuando ya no pueda valerme por mí misma, pues ya contrataré a alguien. O es que él no quiere y ya tiene bastante como para encima meter a alguien en casa, ¿no? Bueno, pues hay muchas verbalizaciones que tienen toda la racionalidad del mundo y que tienen todo el sentido del mundo, pero que al final, en una situación como esta, en la que estamos un poco dejando ver, ¿no?, que uno solo no puede y que no puede alcanzar todos los objetivos, pues se convierte, como decíamos, en una decisión bastante desadaptativa, ¿no? Ojalá, esto lo diré con la boca muy pequeña, ojalá todos pudiésemos. Mucha gente está deseando buscar tener dinero para contratar a un cuidador. Y mucha gente que tiene ese dinero para contratar a alguien no encuentra cuidadores adecuados
para su familiar o el propio afectado no encuentra cuidadores adecuados para él. O una de las grandes carencias que muchas familias nos dicen y que en muchos casos ha sido motivo y deseo de dejar de querer seguir viviendo incluso, es cuando se ven abandonados por un cuidador externo, ¿no? Cuando dependemos 100% de alguien y no podemos atar a alguien, un cuidador externo, para que no nos abandone, pues nos hemos encontrado en situaciones en las que personas, pues es muy difícil encontrar a alguien que sea acorde a nuestras necesidades y que le puedan surgir pues otros trabajos distintos, o siempre está ese miedo a la posibilidad de sentirse otra vez solos, ¿no? Recuerdo, me ha venido a la cabeza un paciente que siempre decía que, bueno, que él, a pesar de tener la enfermedad muy, muy avanzada, siempre ha encontrado sentido a su vida, y que las únicas 2 veces que se le ha pasado por la cabeza dejar de seguir viviendo ha sido cuando el cuidador externo les falló, ¿no? Y tiene muy buen apoyo familiar y social, ¿no? Es una persona con 2 hijos, con su mujer, que están ayudándole mucho, pero que él no concibe la posibilidad de seguir viviendo si todas las tareas que necesita las tengan que hacer su gente, ¿no? Y bueno, pues hay muchas formas de tener ese apoyo, ¿no? Cuando estamos hablando de que el cuidador se acerca a unos cuidados similares a los de enfermería, cuando la enfermedad está más avanzada y cuando se requieren esas medidas de soporte vital distintas, pues desde luego sentirnos ya no solamente solos con cuidadores o solos socialmente, sino además un poco desamparados desde el punto de vista médico, pues es una situación tremenda, ¿no? Entonces, algo que no depende del cuidador y que depende de los servicios sanitarios y que en algunos sitios se lleva a cabo, pues es primero enseñar o dedicar mucho esfuerzo al aprendizaje y a hablar con los cuidadores para aprender esos procedimientos tan difíciles, pero desde luego que no tengan que acudir, por ejemplo, a urgencia, o que el hecho de poder preguntar a su médico de referencia, pues tenga que llamar a centralita y que tenga que llamar, le tengan que pasar, o que tenga que coincidir que el médico no está en el hospital, en fin, que no podemos eh, obviar la necesidad de una familia, un afectado y su familia con esta enfermedad, de tener un acceso, desde mi punto de vista, rápido y directo con el equipo médico que la atiende. Muy rápido. Esto es un modelo de sufrimiento que nos implica de por qué sufrimos ante las circunstancias de la vida, ¿no? A veces los profesionales sanitarios nos perdemos mucho, ¿no? En eso de reconocer qué es eso del sufrimiento, ¿no? Y estaremos todos de acuerdo que el objetivo final cuando tratamos o atendemos una enfermedad grave como es esta, es que la persona y la familia pasen por este proceso difícil con el menor sufrimiento posible. El sufrimiento es aquel desequilibrio entre las amenazas percibidas y los recursos disponibles para hacer frente a esas amenazas. Podemos tener algo muy amenazante, imaginaos, no sé, la pérdida del habla, pero si tuviésemos un recurso eficaz y hubiese una pastilla que al día siguiente nos permitiera hablar otra vez, imaginaos la barbaridad que estoy diciendo, pues al tener un recurso potente, por muy grande que sea la amenaza, pues no sufrimos porque tenemos nuestro fármaco, nuestro as en la manga para poder resolver esa amenaza. Otra cuestión es cuando no tenemos esos recursos, ¿no? Y cuando hay cosas muy amenazantes y se tienen pocos recursos. En ese sentido, el soporte por parte de las instituciones sanitarias, de asociaciones, de empresas farmacéuticas y del cuidador, y de la forma de dejar cuidarse por parte del afectado, pues se trata al final de posiblemente no disminuir las amenazas, porque son las que son, pero sí de proporcionar recursos. Y el hecho, por ejemplo, que decíamos antes, de tener a tu equipo médico muy cerca para poder preguntarle desde casa todas las dudas, pues aunque no es la panacea y aunque no elimina el sufrimiento, pero conmigo que proporciona un recurso ante la incertidumbre o ante la soledad de estar en casa, pues que facilita en cierto modo, que mejora en cierto modo
alguna parte del sufrimiento, ¿no? Bueno, pues para ese sufrimiento por parte del cuidador también hay amortiguadores y también hay aliviadores, que son pues los 6 que aparecerán pronto en las diapositivas, y es un poco el resumen de lo que venía a hablar con vosotras hoy. Esto es muy bonito, muy fácil de decir y no tan fácil de llevar a cabo cuando solamente tenemos que pensar en la hija de la foto inicial, cuando tiene a su hija pequeña que tiene gripe, tiene que llevarla al médico, se divorció hace un año y no tiene quien se quede con la peque, tiene a su padre que está ayudando como puede y que tiene a su mami malita con una ELA y que su trabajo no es muy estable, ¿no? Y entonces ya ha pedido una excedencia o ya ha pedido un permiso o ya ha gastado las vacaciones. Eh, eh, es algo muy habitual lo que acabamos de contar. No estamos hablando de nada dramático, sino de cosas muy, muy cotidianas y en las que se ven muchos familiares de afectados de la, ¿no? Entonces, poner esta diapositiva, pues hay muchas formas siempre, pero os pido en cierto modo os pido perdón, ¿no? Porque a veces es muy difícil. Antes de esas 6 sugerencias, entre paréntesis, cuando buenamente se pueden, algunas se pueden siempre, para dedicar tiempo a aquellas cosas que sí dependen de nosotros y no dedicar esfuerzo a aquellas cosas que creíamos que van a afectar al bienestar del afectado, pero no es así. Antes de eso, pues comentar con vosotras ciertas consideraciones básicas, ¿no? Que veis ahí en la pizarra. Creo que es la última vez que lo diré, pero solo una red de apoyo externo permite la posibilidad del autocuidado. Ninguna persona puede estar 24 horas al día cuidando de otro. Cuidarse a sí mismo, esa frase de para cuidar hay que cuidarse, que está en todos los folletos de autocuidado y de síndrome del cuidador, pues es así. No se puede cuidar si uno está descuidado. No se puede cuidar si uno está sobrecargado. Así que parece ser que cuidarse a sí mismo es una de las mejores maneras de cuidar. Por experiencia propia, no es lo mismo tener un espacio de tiempo en el día ajeno a los propios cuidados y venir a cuidar al familiar después de haber tenido tu espacio que estar 24 horas cuidando a alguien, ¿no? Y bueno, culturalmente nos dice que es un acto egoísta y de que vaya hijo si hace eso, pero desde el punto de vista racional, cuidarse a sí mismo no es un acto egoísta y no significa que cuidemos ni menos ni peor al afectado, ni siquiera significa que lo queramos menos, sino significa que lo queremos mucho más. Estas son las 6 tips o claves que traía esta tarde para autocuidarse, ¿no? Y que de una forma u otra, incluso con o sin cuidador externo, pues depende de nosotros. Siguiendo ese modelo de sufrimiento, esa balanza de amenazas, recursos que decíamos antes, pues lo que proporciona esto es algún mini recurso o alguna percepción que disminuya la amenaza percibida de algunas situaciones asociadas a los cuidados. Al igual que el bienestar emocional del afectado no depende del cuidador, el autocuidado no depende solamente de esto, depende de otras circunstancias que, como venimos diciendo, no depende solo del afecto, del cuidador, perdón. Bueno, la primera es pedir ayuda, eso que se ve tan lógico y que no estamos nada acostumbrados y que estamos muy acostumbrados culturalmente a considerarlo como una muestra de debilidad, de pedir favor y de que si es verdad que en nuestro entorno a veces lo que necesites ya sabes, eso a veces no es así, ¿no? Porque cuando se ofrece ayuda del entorno, pues no se ofrece así tan a la ligera, ¿no? Oímos muchas veces, oye, que vaya a faena lo de tu padre, ¿no? Oye, que si necesitas algo aquí me tienes. Bueno, pues esas frases a veces no son tan así, ¿no? Pero esa frase posiblemente venga de un conocido, un amigo, de un vecino, pero tenemos que aprender a delegar en función de nuestro núcleo familiar, de nuestro entorno familiar, a aquellas personas que a lo mejor
pues no han adquirido el rol de cuidadores, nos hemos encontrado muchas veces con a lo mejor 2 hijos, una hija y un hijo, que la hija siempre había sido la que había cuidado en casa y se había hecho cargo de muchas cosas en casa, el hijo, que era el hermano menor, pues no había hecho mucho, y cuando se pone el padre malito con ella, pues la hija, como viene arrastrando su rol de segunda mami, pues se pone a hacer mucho rol de cuidadora, y el hermano, que está acostumbrado y que es mucho más fácil que la hermana lo haga porque lo ha estado haciendo siempre y porque lo hace muy bien y porque cómo no lo va a seguir haciendo si hasta ahora lo ha estado haciendo, pues parece ser que nos toca delegar en esa persona que no lo hace tan bien o que no está tan acostumbrado a hacerlo bien, ¿no? O no está tan acostumbrado a hacerlo ni siquiera, ¿no? Y bueno, pero a veces podemos pensar que merece más la pena hacerlo yo, aunque esté muy cansada, José Luis, que pedir ayuda, porque al final lo van a hacer de mala gana, no vas a ver, lo hago yo, ¿no? Bueno, pues ese tipo, que es un mini ejemplo a la hora de no pedir ayuda, pues muchas veces tiene esa connotación cultural de debilidad, de no ser capaz, ¿no? O de pedir ayuda cuando ya se está en un nivel de sobrecarga muy alto. Así que si sirve este taller para que algunas personas en alguna situación puedan anticipar mm, de una forma mayor el hecho de no hace falta estar sobrecargado para pedir ayuda, pues entonces este taller habrá tenido pues un poco de sentido, ¿no? Los resultados, y esto no es una frase escrita por mí, dicen aquellos estudios que hablan de los niveles de ansiedad, de depresión, del cuidador, del nivel de sobrecarga, hablan que ese malestar emocional, ese nivel de sobrecarga, de burnout, está más eh, afectado o es más elevado en aquellas personas que más tarde eh, solicitan esa ayuda. Aquí no estamos hablando de un cuidador externo, que hemos dicho que a veces no se puede, sino de intentar delegar. Y a veces no hay familia, y a veces hay asociaciones, y a veces pues tendemos, como digo, a no pedir esa ayuda. Eh, pues eso, no pedimos esa ayuda, los motivos los hemos dicho antes, ¿no? Por encima vamos a hacerle que le cuide a otra persona. Yo soy capaz de hacerlo, siempre he sido capaz. Además, que lo vean así, y yo no quiero molestar ni que piensen que soy débil, ¿no? Ni dar lástima. Y los demás, pues cada uno tiene los hijos tienen su vida. ¿Cómo le vas a meter en esta historia? A veces no ocurre, pero muchas veces estamos impregnados por estas frases que al final, si me dejáis decir, son solo frases que nos hemos ido generando. Sí, es verdad que se van rompiendo cada vez más, ¿no? Hemos ido rompiendo socialmente muchas frases hechas eh, relacionadas con el machismo, con el ritmo, con muchas cosas que ahora las vemos muy lejanas. Y bueno, pues esto yo también sí he vivido un proceso de cambio a la hora de solicitar ayuda, ¿no? Ahora, pues cada vez las nuevas generaciones parece, aunque hay de todo, parece que somos menos supermanes o menos superwomans, y que el hecho de pedir ayuda y de delegar y compartir no está tan relacionado con el hecho de no ser capaz o de ser débil. Otra forma de cuidarse es ser honesto con el cuidador, ¿no? De no estar de acuerdo. O decíamos antes que dentro de esos derechos del cuidador están estar triste y estar enfadado y de no verse manipulado por la sobredemanda que en ocasiones aparece en un afectado de ELA, ¿no? Y está claro que la forma que tenemos de comunicarnos pues va a tener mucho que decir, ¿no? Igual que nos pasa con los compañeros de trabajo. A veces tenemos mucha razón en algo, pero perdemos los papeles o perdemos toda la razón cuando no utilizamos las formas más adecuadas. Sí hay una forma de expresar de forma asertiva cómo nos sentimos ante determinadas circunstancias, aunque o a pesar de que nuestro familiar tenga una enfermedad como la ELA, ¿no? Hemos dicho que eso no justifica que se nos manipule o que se nos maltrate, ¿no? Pero sí, desde luego, hay que encontrar unas herramientas. No me voy a detener más en esas habilidades de comunicación por una sencilla razón. Tenemos un taller específico de cómo
tener comunicación o responder preguntas difíciles y hablar de temas delicados siendo cuidador cuando hablamos con nuestro familiar que está afectado con ella, ¿no? Así que se nos echa un poco el tiempo encima y no era el objetivo de hoy, pero una forma de autocuidado es ser honesto con lo que pienso. Cuando uno, y eso lo sabéis todas por experiencia, cuando uno tiene, imaginaos en el trabajo, un encontronazo con alguien y no lo resuelve o no expresa lo que siente, pues el enfado, a diferencia de otras emociones, pues se guarda por ahí en la mochila y al final es una bomba, ¿no? Un cóctel molotov que como al final llegamos a casa y nos dicen, oye, ¿has comprado el pan? Y como está la mochila llena, pues explota, ¿no? Y hay que ir vaciando de a poquito y en una situación de cuidador como la que estáis viviendo, pues muchas veces para no hacer daño, con esa creencia errónea de no hacer daño, pues no expresamos cómo nos sentimos o no mostramos desacuerdo o no aceptamos determinadas críticas, ¿no? Entonces, una comunicación, desde luego, dentro de ese modelo de sufrimiento va a proporcionar recursos a la hora de hablar con él, no con ella. Está muy relacionado con este expresar y compartir emociones. Tenemos otro taller que habla de cómo autorregulamos, ¿no? Emocionalmente, ya seamos quien seamos, afectado, familiar o profesional, y que culturalmente tampoco estamos muy enseñados o muy habituados a decir que estoy triste, ¿no? Que tengo miedo, ¿no? Esas cosas pues también están muy relacionadas con la, con la debilidad. Disculpa por la alarma. Y bueno, no somos muy expertos en reconocer o en saber ponerle nombre a lo que sentimos, ¿no? No solamente por esa falta de costumbre, sino por ese estar ligado, como decimos, a debilidad también o a culpa, ¿no? Y, y bueno, pues dentro de la autorregulación y de todo ese cóctel de emociones que sentimos cuando estamos en una situación de vulnerabilidad, pues el hecho de ponerle nombre, de saber de estoy triste por esto y por esto, o estoy muy enfadado porque esta mañana cuando has dicho eh, que menuda forma de cuidar, pues que sepas que me ha molestado un montón. Yo entiendo que tú eres el que está enfermo y de que ojalá no lo estuvieras y pudieses hacer las cosas como las hacías antes. Pero ¿qué te parece si en lugar de gritarme o en lugar de decirme eso, pues podemos llegar a un acuerdo hablando, ¿no? Eso que acabo de hacer, que se llama un mensaje asertivo o una comunicación asertiva, pues es mucho más eficaz que callarse, que hemos dicho que se llena la mochila, o que utilizar la agresividad de, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué te crees que yo no cuido? Pues menudo maleducado. Así te crees que por el hecho de estar malo puedes decir lo que te quieras, pues vaya sinvergüenza, pues qué forma de hablar me tiene, pues me voy. Es muy distinto, aunque las dos motivos, las dos razones, pues tengan el mismo peso, ¿no? Y lo que ha ocurrido en los dos casos es que el afectado, pues, ha manipulado o ha maltratado al cuidador, ¿no? Bueno, pues son formas de expresar nuestras emociones y, como digo, no estamos habituados y que el primer paso antes de esa asertividad pues está en reconocer que tenemos todo el derecho del mundo a venirnos abajo, aunque no tengamos el. Está muy relacionado con esto, ¿no? Con darse permiso a sentir. Y esto yo os animo, seguramente lo hagáis ya, ¿no? Pero quien no lo haga o se sienta identificada con esto, yo os animo a hacerlo también fuera del entorno familiar, ¿no? De darse permiso de no estar siempre en la cresta de la ola o de estar siempre contento, ¿no? Es muy saludable y muy adaptativo pues reconocerse, no regocijarse en la tristeza ni en la pena, pero cuando uno está triste, pues no intentar eliminarla, que es lo que venimos haciendo filogenéticamente y ontogenéticamente desde el inicio de los tiempos y que estamos en el 2023 y nadie ha conseguido eliminar las emociones, ¿no? Uno lo que puede aprender es a convivir con ellas o, o que no nos hagan mucho daño o reconocerlas y aceptarlas, ¿no? Y paradójicamente como que hacen menos daño, pero nadie ha conseguido dejar de sentir miedo, ni enfado, ni tristeza. Si os preguntamos
o nos preguntamos aquí entre todos cuántas veces hemos estado triste el último mes, o sin necesidad de que sea depresión, pues todos diremos que en múltiples ocasiones. ¿Y cuántas veces hemos estado enfadados en el último mes? Pues todos diremos que múltiples veces. ¿Y cuántas veces hemos tenido miedo sin necesidad de que sea una fobia, miedo a que pasen cosas? Pues si somos estos y no somos robots, pues todos los que estamos en clase diremos que en muchas ocasiones. Entonces, se torna muy absurdo el hecho de intentar eliminar la emoción, de ojalá yo no estuviese triste, ¿no? Y nos compadecemos de nosotros, ojalá yo no tuviera miedo, ¿no? Sería todo mucho más fácil, con lo doloroso que es, ¿no? Tener culpa o tener pena. Bueno, pues que sepáis, si no lo sabéis ya, que seguramente sí, que son condiciones sine qua non de la persona, que no se pueden quitar, que lo único que se puede hacer es abrazar como veis en esa imagen, y en definitiva nos estamos abrazando a nosotros, ¿no? A veces nos intentamos desprender de algo que va con nosotros y que es una reacción muy lógica a lo que estamos viviendo, pero nos seguimos empeñando en estar bien. Y luego, con ese mensaje asertivo que antes he escenificado un poco, pues desde el principio poner límites a lo que se nos sobreexige o a lo que no estamos de acuerdo. Pero hemos dicho antes que como al principio tenemos a un ser querido que está malito y que le han dado la mala noticia y que está muy triste, pues encima tengo yo que venir a decirle cosas que no estoy de acuerdo. Mejor me lo callo, pobrecito. Bueno, pues posiblemente se haga una norma de esas que hemos dicho no escritas y que luego sea muy difícil, ¿no? Otra forma de cuidarse a sí mismo es ayudar en esa toma de decisiones, en formar parte. No es en la responsabilidad de ser yo quien decido por el otro, pero sí a ayudar. No significa tener que decidir por él, como hemos dicho, sino de acompañar, de llegar a esa decisión prudente, sobre todo cuando se trata de decisiones que aunque haya gente que lo tenga muy claro, pues siempre son muy difíciles de tomar, que se toman en instituciones con gente que no conoces y que atentan con nuestra vida y con nuestra salud y con nuestra pérdida de capacidad y que en sí misma pues son tremendamente difíciles, ¿no? Es una forma de autocuidarse, pues es lo primero, no exigirse tomar la decisión por nadie, pero sí de acompañar, ¿no? Y para eso algo que depende mucho de nosotros es no hacer la callada por respuesta. La información duele mucho, pero la desinformación duele mucho más. Y las decisiones tomadas sin haberlas consensuado previamente o sin un tiempo previo de deliberación, pues no son buenas consejeras. Decidir un procedimiento difícil cuando antes no se ha hablado nunca de él, o cuando ha sido un tema tabú en la familia, o cuando se tiene mucho miedo y que en cierto modo se va a tener que tomar siempre, pues desde luego de forma urgente no es la mejor prevención de la sobrecarga, ¿no? Sino de que lo que intento fomentar esto es una comunicación, aunque dolorosa, pero clara y abierta entre el equipo, entre el afectado y la propia familia, para que estén todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Y quita totalmente la responsabilidad de ser yo quien decide. Solamente se me ocurre así muy rápido una decisión en la que un paciente competente o no competente, pero que ingresa, imaginaos, de forma urgente, eh, por una neumonía o por un constipado, y que en ese momento no puede verbalizar lo que quería respecto a medidas de soporte vital, pues si no se ha hablado previamente con el equipo ni se ha hablado en casa y no ha habido esa comunicación clara, pues recae absolutamente la decisión en la familia. Y cuando hay familia, en el equipo médico, y que siempre se tiende a salvar la vida, ¿no? ¿Cómo vamos a ser nosotros y la familia quien decida acerca de otro algo tan tremendo, ¿no? Bueno, pues esas situaciones de responsabilidad extrema y que no debería recaer sobre el cuidador, pues en muchas situaciones cuando previamente no se ha hablado, pues es lo que implica, ¿no? Fijaos lo lejos que está, por ejemplo, el hecho de escribir pues voluntades anticipadas o directrices previas. Eh, Solamente se escriben voluntades anticipadas cuando se da la opción o cuando el afectado tiene la capacidad para pedir
cosas que no quiere que se hagan con él en un futuro o hablar de determinados temas antes de que lleguen, ¿no? Pero bueno, es difícil porque cuando ocurre el encuentro terapéutico en el hospital, pues ese miedo, esa incertidumbre, pues lo que intentamos es no hablar de estos temas, pues porque la negación o la evitación, mejor dicho, es un mecanismo pues muy tentador, ¿no? De ya hablaremos de esto cuando llegue el momento. Esto me duele tanto que hablar de eso es tremendo para nosotros, ¿no? Entonces, además yo quiero vivir, yo quiero atento y quiero estar siempre bien, ¿no? Hablar de esto no significa que la persona o el psicólogo o el equipo pues quiera hablar todo el rato de aspectos negativos de la enfermedad, ¿no? Sino de intentar utilizar ese espacio de tiempo en anticipar de lo posible, pues decisiones que se saben que de una forma u otra, o tarde o temprano, se van a tener que tomar. Y ese no catastrofismo que decía, pues está muy relacionado con la siguiente, con fomentar una actitud activa en el afectado. ¿Cuántas veces he escuchado por parte, palabra de honor, que hoy, la última vez en el hospital, hablando con una afectada, em, de que tengo un apoyo familiar en casa tan alto, lo voy a traducir un poco, ¿no? Al lenguaje que estamos utilizando, que no me dejaban estar sola, ni me dejaban hacer cosas que yo podía, y me sentía totalmente una inútil. Todos querían cuidarme, como estoy mala, con las ganas que tengo de estar en mi sofá sola, sin que ninguna de mis hijas ni mi marido me moleste. Es que quiero estar sola, que no es por vosotras, que no es protegeros, que es que me apetece estar sola, ¿no? Bueno, pues ella hablaba muy claramente del sentimiento de inutilidad que percibía cuando no le dejaban hacer las cosas que todavía sí podía hacer. Por lo tanto, esa es una de las estrategias que también hay que para el autocuidado del cuidador, ¿no? De dejar hacer lo que sí se puede hacer y en el otro extremo también es muy feo, ¿no? Forzar a hacer las cosas que realmente no puede hacer, ¿no? Porque eso sí que genera pues, mucha frustración o falta de entendimiento por parte del cuidador, cuando no se da cuenta que realmente no puedo. Entonces, bueno, en el punto intermedio está la virtud, o en la mitad está siempre en el punto intermedio, ¿no? Ni tanto ni tan calvo. Ni generar ese sentimiento de inutilidad sobreprotegiendo al afectado, ni siendo sobreexigente también con el afectado y que haga las cosas que todavía puede y a lo mejor está haciendo un esfuerzo pues, sobrehumano. Otra vez llegamos a la conclusión de que la comunicación clara entre la familia, entre los múltiples cuidadores que pueda haber en un núcleo familiar y con el afectado cuando se puede, pues es lo que deja entrever cuáles son las necesidades y recursos reales de cada uno de los miembros, ¿no? Y que aquí, no por ser un taller de Vitaler, estamos dando la misma, y lo digo con la boca muy grande, la misma importancia al cuidador que al propio afectado, desde el punto de vista del sufrimiento. Se sufre por cosas distintas, pero no queremos mirar para otro sitio cuando hablamos no solamente de la atención emocional, ¿no? Sino de la atención social y de los recursos para, para el cuidador. Y esto que está en último lugar, pues bueno, pues es el que me da siempre un poco de susto hablar en aquellas situaciones, me consta que es beneficioso, como habéis transmitido siempre, pero es el que más me cuesta hablar cuando me acuerdo de aquellas familias en las que realmente pues no existe la posibilidad de pedir ayuda o de recurrir a determinadas personas externas para que alivien esa sobrecarga, ¿no? Pero desde luego esa descarga de batería no puede intentar cargarse cuando ya está agotada del todo, ¿no? Como decíamos, es muy difícil. Cuando aparecen esos síntomas de quemazón, de burnout, es tremendamente difícil levantarse, ¿no? Además de por el estado en el que estamos, por la norma que ya se ha generado o de lo que ya se ha normalizado y de que el propio afectado no va a aceptar que bajemos el listón, ¿no? Hemos dicho que también hay afectados que con el ánimo de protegernos no nos piden ayuda. No estoy metiendo a toda la gente en el mismo sitio, pero estamos hablando de posibles causas o situaciones en las que
es más probable el nivel de sobrecarga. Pues cada uno recarga como puede. Uno es leyendo, otro es durmiendo, otro es hablando con otros compartiendo, otro es meditando. Esta lista es infinita, pero desde luego se requiere dentro de esas esferas imaginarias que componen a una persona, pues la esferita del dedicarse un tiempo personal, pues al igual que las emociones forman parte o es una condición también sine qua non del ser humano para estar bien o para estar saludable, ¿no? Y de que ni en el caso de que tengamos a una persona afectada de la en casa, pues podemos eliminar del todo esa burbujita de dedicarse un tiempo. Así que, bueno, pues espero que os haya servido de algo. Si os ha servido para reflexionar, fantástico. Si os ha servido para identificaros de algún modo también, muy bien. Y si habéis podido obtener alguna clave para que en esa balanza del sufrimiento pues aumente un poquito los recursos, pues yo me doy por satisfecho. Así que gracias y si tenéis alguna pregunta, aquí estamos. Gracias, José Luis. Pues nada, podéis activar el micrófono e intervenir directamente para hacer cualquier comentario, pregunta, José Luis. Contarnos qué os ha parecido, si os ha resultado útil. El micrófono está en la parte de abajo a la izquierda. Si lo tenéis en rojo, tenéis que clicar para que se ponga en gris y así ya se activa. Esther, no sé si quieres decir algo, que has conectado la cámara al terminar. No te escuchamos, está el micro apagado. Tienes que conectar el micro, Esther, no te oímos. No te oímos. No. Tienes que clicar en la parte de abajo. No te oímos. En la parte de abajo que sale en gris, bueno, hay un micrófono que está en rojo, tienes que pinchar en él para que te salga en gris. Y así ya te podremos oír. Felicitas, creo que has conectado el micro. ¿Quieres decirnos algo? Sí, Mientras... no, solamente darte las gracias, bueno, daros las gracias a los dos. Me ha parecido interesante algunas cosas, pues sí, si no te las han dicho las supones, y otras pues ratifican otras cosas que me dicen y me parece muy interesante, sí, gracias. Es la primera vez que participo en esto, pero me parece que voy a buscar en YouTube las anteriores y las posteriores. Gracias. Gracias a ti, Felicitas. Tenemos en Vitaler un correo electrónico de soporte que también lo respondo. Sí. También Virginia te lo puede pasar por si quieres hablar de alguna cosa concreta, pues estamos a tu disposición. Así pues que, muy bien. pues Muy gracias. bien. Ahora, gracias a vosotras. En el correo que se envíe, Sí. os lo voy a indicar. Tenemos un consultorio en concreto para el área de ventilación que está muy encaminado hacia los pacientes con ELA y tenemos un consultorio que es para la parte de técnica, con dudas que surjan sobre el equipo, su manejo y demás, y otro consultorio específico que gestiona José Luis para el apoyo psicológico. Ahí podéis escribirnos al correo electrónico y plantear cualquier duda que tengáis que le llegará directamente a José Luis y os responderá. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Esther, y creo que no puedes conectar el micrófono, qué pena. Si quieres intentarlo a través del chat o también te aconsejo, hay veces que sales y vuelves a entrar de la reunión, cuelgas y vuelves a conectarte y funciona, que no sé por qué hay veces que se queda como pillado el micrófono. Si quieres intentarlo, sino a través del chat, así puedes conectar el micro. No te oímos. No, hay veces que se atasca, por eso te digo, la solución suele ser salir de la reunión y volver a entrar y misteriosamente se arregla el problema de la conexión. Bueno, pues mientras Esther lo intenta, yo os recuerdo eso, os vamos a mandar ese pequeño cuestionario de valoración para que también nos digáis qué otros temas os gustaría que tratemos
Nosotros, como os decíamos al principio, tenemos un calendario de talleres destinados a pacientes con ELA y cuidadores durante este año que podéis ver en nuestra página web. Y bueno, pues os podéis inscribir directamente a través de la página web. Aunque como tenemos, ahora te escuchamos, Esther. Como tenemos vuestro contacto, os iremos informando de los talleres que surjan. Ahora te oímos. Adelante. Conseguido. Sí, te oímos, Esther. Yo creo que ahora no nos oyes tú a nosotros. Esther, sí que te oímos, ¿eh? ¿Has activado el micro? No, ¿tienes algún problema por ahí? Que no nos estás oyendo. Bueno, y como os decíamos, os adjuntaremos también en ese correo la guía de Cuidar al Cuidador y los links a las distintas secciones que tenemos en la página web que os pueden ser de mucha utilidad. A ver, Esther se nos ha quedado ya congelada, yo no sé, ha perdido la conexión, yo creo. Bueno, pues vamos a dar un margen de tiempo a ver si se puede conectar y nos hace alguna pregunta. Y si no, bueno, José Luis, yo te quiero agradecer, como siempre, tu ponencia de esta tarde y que nos aportes estos tips y estos consejos que son tan importantes, que es una tarea tan esencial la de ser cuidador y que todos antes o después pasamos por ella, pero que no somos conscientes de la importancia que tiene el cuidarse. Gracias, Kira, como siempre. Bueno, pues a ver, Esther, ahora te vemos en otra conexión, te vemos duplicada. Ahora no te oímos. No, antes sí, ha habido un momento que te hemos oído, pero ahora no. No. Nada. Bueno, de todas formas, como os decíamos, en este correo que os voy a enviar os vamos a dar las direcciones del consultorio que tenemos y ahí directamente podéis hacer cualquier tipo de pregunta a José Luis. ¿De acuerdo, Esther? Ahí puedes comentarle, si no directamente, porque veo que ahora la tecnología no está yendo a nuestro favor. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo y si no, pues os emplazamos eso a futuros talleres que tenemos para el mes que viene y bueno, pues encantados de que estéis con nosotros y que nos podáis también sugerir temas que os interesan. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en futuros talleres. Hasta luego, buenas tardes.